Hola a todos, todas y todes, sean bienvenidos a una nueva retransmisión de los capítulos de Voces, el Late de Fundación de Oz. Recordarles que estos capítulos de El Late fueron grabados durante la ejecución del proyecto PAOK por parte de Fundación de Oz, un proyecto financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. El día de hoy vamos a estar reviviendo la entrevista que hice a Francesca García, quien es mezzosoprano, cantante lírica, profesora de artes musicales y se encuentra en este momento cursando un magíster en dirección coral. ¿Ya? Recordar que nuestro late en su primera temporada se centró en las entrevistas realizadas a artistas diversos, ya sea que pertenecieran a la diversidad funcional o alguna disidencia, ¿ya? También entrevistamos a personas que si bien no pertenecían a estos grupos, sí dedicaban su trabajo y su arte al trabajo con ellos, ellas y ellas. Así que los voy a dejar con la entrevista que le hice a Francesca. Y bueno, estuvo bastante interesante esa entrevista que hicimos porque no solamente hablamos del arte, de lo que ella realiza, sino que la experiencia subjetiva de ella como persona disidente de género y neurodiversa dentro del mundo de la música. También abordamos lo que son los estereotipos de género que se han construido históricamente en la música y en la ópera. Así que espero que lo disfruten y vamos con la retransmisión. Oh, voces en Ciudad Esmeralda. Hola a todos y todas. El día de hoy, bueno, damos inicio al segundo ley de Fundación de Oz, Voces en Ciudad de Esmeralda. Me presento, mi nombre es Michelle y el día de hoy tenemos como invitada a Francesca García. Voy a leer su presentación. Francesca es cantante lírica, mezzosoprano, autista, profesora de artes musicales y disidente de género. ¿Cómo estás, Francesca? Bien, o sea, dentro de lo que permite el contexto, Claro, dentro de lo que se puede. Tú estás en Santiago en este momento, ¿verdad? claro. ¿Y tú todavía te encuentras en cuarentena? O sea, acá en Las Condes se supone que ya no hay como cuarentena obligatoria, pero igual hay cuarentena en algunas comunas. Perfecto, claro. Igual yo prefiero que, o sea, comportarme como si todavía hubiera cuarentena porque igual acá como que le baja mucho, mucho el perfil al tema y como que igual están subiendo los casos de contagio. De nuevo. Exactamente. Bueno, Francesca, entonces te quiero pedir que tú nos cuentes, aparte de la presentación que acabo de hacer, un poco sobre ti. Que partiendo por tu experiencia con la música, ¿cuándo fueron tus primeros acercamientos a la música? Yo me acuerdo que de haber tenido como unos 4 años, no menos, 3 años, que creo que había una guitarra, no me acuerdo si era la casa de mi abuelita o, o era con unos tíos. El tema es que había una guitarra y yo como que tonteé con eso y ahí como que toqué guitarra. Dentro de lo que puede, la coordinación motora que puede tener una persona de 3 4 años. Pero es como el primer acercamiento como tangible que recuerdo. Y recuerdo una vez, esto también fue, creo que cuando era muy pequeño, que mi mamá me llevó al municipal. Y recuerdo que vimos Mm. Madame Butterfly y nos,
no sé si estaba la Villarroel de protagonista, pero bueno, vi la ópera en el teatro y bueno, me encantó la producción y tal tema. Mi mamá me dijo que yo me emocioné viendo la mamá Butterfly y tal tema. Así. Pero yo creo que son como los dos momentos como a nivel de infancia que puedo decir que tuve acercamientos como con la música. Súper. ¿Y al canto? Al canto yo recuerdo que en quinto básico, me parece, fue que estuve en el coro de mi colegio. O sea, de unos tantos colegios estuve. eh, y ahí, obviamente, yo como no tenía muda vocal todavía, y yo tenía voz de pito, pues, o sea, como todas las personas de esa edad. Y recuerdo que, claro, me tocó cantar para una presentación y obviamente invité a mis papás y todo el tema. Y claro, yo estaba cantando de soprano uno y yo me decía que era como la soprano uno para la gente que no sepa, es como cuando se hacen las divisiones en música coral, es como lo más agudo que hay. Y claro, yo me decía, estamos cantando un arreglo de todos juntos, pero era muy chillón, muy gritón. Entonces era súper agudito. Entonces, claro, terminó la presentación y llega mi papá, que es súper machista, y me dice, no, tienes que salir del coro porque cantas como niñita, una cuestión así me dijo. Y le encontré como súper violento. Y de ahí como que no, como que tuve como un alejamiento con el canto porque igual fue como un poco chocante la experiencia y como que perdí como un poco de confianza como con mi voz en esa época. O sea, igual después, ponte tú, como en segundo medio, tercero medio, igual tuve una banda y yo cantaba en la banda que tuve en el colegio, pero no, pero para mí el canto no era algo como tan principal como si lo es ahora, por ejemplo. En ese tiempo yo era más guitarrista. Claro. Eso mismo te iba como a consultar. Finalmente, después, claro, me contabas que habías dejado de cantar y después ya lo habías tomado como en tercero medio, retomado, perdón, como segundo, tercero medio. ¿Y qué es lo que pasa al momento de elegir una profesión, una carrera? ¿Por qué Ah, la eliges? yo siempre supe que lo mío iba por la música. O sea, bueno, aparte de que hay todo un tema del TEA que una como que se obsesiona con ciertas temáticas, y a Ujú. veces sentió como que mi interés especial era como la música. Entonces yo sabía que iba a estudiar música, sí o sí. Eh, y yo, claro, estuve ese tiempo con la guitarra porque yo había escuchado a mi hermana mayor tocar guitarra clásica porque ella estudió en la Chile, guitarra clásica. Ya. Y ahí como que me inspiró un poco verla tocar, o sea, escucharla tocar y todo el tema. Y claro, ahí tuve clases de guitarra y ahí como que decidí que después del colegio yo me iba a ir a estudiar guitarra clásica al conservatorio. Pero fue más un tema como de que yo sabía que eso era lo mío. O sea, que por ahí iba lo mío. Como que de hecho ni siquiera la pensé dos veces. Porque no sé si te has fijado que es como muy típico que como que en enseñanza media están todos como muy poco claros de qué van a estudiar o se están debatiendo entre si es como la presión de los papás o no sé, es que la verdad es que el mercado como de opciones universitarias igual es como súper complejo en ese sentido. Y yo sé que para otras personas igual debe ser como súper complicado elegir carrera. En mi caso yo sabía que iba a estudiar música, o sea, es algo que lo tenía como muy decidido. Era de las afortunadas que saben lo que quieren. Y te iba a consultar también que, bueno, tú decías que la música era parte de tus intereses especiales, pero me da curiosidad saber como a qué nivel, así como nivel rítmico, a nivel de lectura musical, de solfeo, de instrumentos. ¿Qué es lo que te interesaba en ese momento previo a elegir una carrera? Es que yo creo que para mí la música es un tema multisensorial. No sé si es muy complicado el término, pero por ejemplo para mí el tema que me gustó de la guitarra también es que como claro, dentro de como mis temas del espectro autista, como yo tengo hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad de gusto, tengo hiposensibilidad como al tacto. Entonces la guitarra, al ser un instrumento que como que tú necesitas acercarlo al cuerpo, necesitas como sentirlo, entonces claro, era un instrumento que a mí me llenaba como, o me satisfacía
esas necesidades sensoriales que yo tengo. Si de hecho, yo, por ejemplo, con mis amigas soy muy de buscar que me abracen, tomar mano y todo ese tema, porque eso como que me va calmando la ansiedad y como que me apalea, no es apalea, no recuerdo el término en estos momentos, pero que me relaja un poco como las necesidades sensoriales que me produce como la hiposensibilidad al tacto en este caso. Claro. Y claro, y también resultó ser consistente un poco con el canto, porque claro, después cuando ya me metí más en el canto también es algo que te requiere como todo el cuerpo, entonces como la sensación como de toda la resonancia en el cuerpo también como que ayuda un poco con el tema sensorial. Pero claro, podría decir que la música en ese sentido para mí cumplía, no sé si una función hedonista, porque yo creo que igual es como más profundo que eso, pero, pero sí iba como por ese lado, por el sentido de que me hacía sentido a nivel intelectual y me hacía sentido a nivel sensorial. Súper. De hecho, tiene muchísimo sentido lo que mencionas, porque las personas que tienden, no pueden sentir, o tienen más dificultades de integrar sensaciones como táctiles, como más suaves. Lo que viene después ya es como lo propioceptivo, que es como un poquito más profundo y más fuerte. Entonces tiene muchísimo sentido cuando tú dices como tomar la guitarra y por ejemplo, el tema de cuando presionan las cuerdas de la guitarra, etcétera, que se regula a través de eso. Lo mismo respecto al canto, bueno, que la voz se supone que es un instrumento que no ves, entonces tienes que sentirlo. Y la propiocepción te hace sentir las cosas que no puedes ver. Claro. Tiene muchísimo, muchísimo sentido. Y de hecho es curioso porque la mayoría de mis estereotipias, que las estereotipias son los movimientos involuntarios que hacemos de repente las personas autistas, generalmente son como de tacto, o sea, como de jugar con mis manos, con mis dedos, y todo ese tema. Claro, súper. Y bueno, cuéntame, finalmente, cuando ya estás estudiando guitarra clásica, ¿no llegas a terminar la carrera? No, hay un tema de que la pareja de mi mamá se había molestado un poco con el tema de que yo estudiara guitarra clásica porque consideraba que no era como una carrera que me fuera a traer rédito económico a futuro. Y como que sentían que estaban gastando la plata, bueno, problemas familiares en ese sentido. Entonces como que ahí me obligaron a salirme de la carrera de guitarra clásica y a tomar la PSU nuevamente. Estuve 2 años en el conservatorio. Ya. Y después, ¿qué es lo que estudiaste luego de cambiarte de carrera? Ahí fue donde estudiaste pedagogía. Claro, ahí tuve que hacer como una especie como de concesión, por así decirlo. Ujú. Y, y claro, empecé a estudiar pedagogía en artes musicales, porque más encima, como claro, yo estaba en el conservatorio de la mayor, creo que traté de buscar que me convalidaran algunos ramos del conservatorio en la carrera de pedagogía, pero al final igual no se pudo. Ya, ya. Como que, por temas internos como burocráticos de la universidad. Pero claro, ahí tuve que empezar a estudiar pedagogía en artes musicales. Perfecto. Y cuéntame, ¿cómo de ahí de estar estudiando pedagogía llegas al canto, que ya habías mencionado que no era como un interés primario tuyo? Claro, es que a mí me pasó que en la carrera de pedagogía igual te pasan varios instrumentos. O sea, teníamos teclado funcional, teníamos guitarra funcional, teníamos instrumento de viento y teníamos expresión vocal. Y el tema es que, claro, la primera profe de expresión vocal que tuve, que fue en el primer semestre de universidad, como que no era muy pedagógica, la verdad. O sea, como que era muy buena cantante, pero como que no le interesaba como tanto ayudarte con los problemas vocales que una podría tener y, y como que nos mostraba interés en desarrollar pedagógicamente la voz de esos estudiantes. Ya después en el segundo semestre, la profesora que elegí, porque claro, te dan la opción de cambiarte de profesor, ahí sí, o sea,
ahí aprendí más, pero claro, habían ciertas limitaciones debido a, ¿cómo se llama esto? Al tema de que, claro, no son clases particulares las que te dan en la carrera de pedagogía. Lo que te dan es una clase de bloques de 6 personas y la profesora tiene 2 horas a la semana, entonces tampoco te pueden trabajar mucho. Es como súper poco lo que te pueden trabajar. Y de ahí, claro, como sentía que la formación vocal de mi universidad no me satisfacía tanto porque más encima yo cuando tenía esas clases de canto yo como que igual, como que había como un bichito que me había quedado de cuando estuve en el coro del colegio hace como 9.000 años, que claro, yo igual quería cantar. Entonces como que igual como que necesitaba esa formación vocal y, y como que claro, la universidad no me la había podido satisfacer en ese momento. Entonces, claro, al final igual después al año siguiente, también por algunos problemas personales que tuve, como que dije, ya, filo, voy a tomar clases de canto. Y ahí audicioné para una academia y ahí pude empezar a tener como clases de canto un poco como más en serio, por así decirlo. Súper. ¿Y cómo empiezas, por ejemplo, cuando ya empiezas a trabajar la voz de forma particular, con clases ya individuales en un conservatorio? ¿Cómo empiezas a trabajar la identidad de tu voz? O sea, academia, no conservatorio. Perdón, academia, sí. O sea, es raro porque yo cuando llegué a audicionar allá, eh, como que no tenía mucho autoconocimiento de mi voz, por así decirlo. Y claro, yo llegué y audicioné, recuerdo que con el Wiegenlied de Brahms, que esta canción, la canción de cuna que todo el mundo conoce. Ah, Audicioné con eso y con El hombre a Maifú, que es un área de la ópera Circe de Händel, y que igual es súper conocida, pero yo en ese momento la canté como con mi voz grave, o sea, con mi voz de tenor, y yo llegué, y me acuerdo que fue la Maribel Villarroel, que es la hermana de Verónica Villarroel, la que me hizo la audición, que por cierto la Maribel es una cantante así, es infravalorada, encuentro yo, ah, que ha cantado en musicales, en ópera, en muchos lados, y bueno, el tema, yo bueno, le había tomado el peso a la Maribel, porque a la Maribel le estaba conociendo ahí, pero bueno, esos temas aparte. Y claro, yo llego, y empiezo a cantar Ombra Maifu. Y claro, la audición en el área completa de todo el tema. Y ya la Maribel como que no me pescó tanto y me empezó a vocalizar. Y ya jugamos un poco y claro, se dio cuenta que yo igual tenía como cierta facilidad para el agudo y me dijo, a ver, probemos algo. Cántame en la misma área que me audicionaste, pero cántamela arriba. Y dije, ya probemos. Y yo empecé, y la Maribel así como, ¿qué es esto? Un alien. No, no tan así, pero me dijo eso. Me dijo que mi voz sonaba resonante, proyectaba más, como que le hacía mucho más sentido que yo audicionara cantando allá arriba que con mi voz grave, por así decirlo. ujú. Y ahí me sugirió que yo cuando tomara clases con el profesor que me iban a asignar, ahí me dijo que si yo pudiese entrenar como contratenor en ese tiempo. Súper. ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, yo igual estaba como, no sabía mucho, o sea, había escuchado contratenores, pero yo consideraba, o sea, yo pensaba, en mi ignorancia también, de que era como una voz especial, no sé, que era como algo raro, y como que Sí. no hay como mucha información tampoco. Bueno, después supe que igual es algo como muy natural que todo el mundo puede hacer. O sea, todo el mundo no, o sea, prefiero que cualquier persona nacida con falo puede cantar de contratenor, a eso me refiero. Como que no sabía Ujú. cómo explicarlo. Y mi profesor tampoco sabía mucho, porque también era un poco nuevo para él. Entonces, claro, en las primeras como clases, o sea, el tiempo que estuve en clases con él, como que claro, como que él
me estrenaba como soprano, que igual paso a explicar un poco que las voces igual se clasifican de acuerdo a lo que se denomina tesitura. La tesitura es el rango de notas que puede cantar un cantante de forma cómoda. Entonces, en ese orden está la voz más aguda sería soprano, después mezzo soprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Y mi profesor me sentía soprano, entonces él me entrenaba como soprano. Porque claro, como mi voz, por decirlo biológica, entre comillas, como que lo que una persona me asumiría sería voz de tenor. Entonces, como él pensaba que, claro, si tengo voz de tenor, si entreno como contratenor, mi voz debe ser de soprano. Sí, suena muy Claro, enredado, no sé. Pero era claro. como, Quería decirte para dejarlo como más claro, generalmente las tres primeras voces que tú mencionaste son mujeres, soprano, mezzo soprano y contralto. Y después ya claro, lo que es tenor, barítono y bajo son generalmente asociadas a hombres. Y claro, y el contratenor generalmente se omite por lo mismo que tú dices, que es como una voz como que aparece cuando llega alguien que tiene ese registro. claro. O sea, igual ahora está más naturalizado en todo caso. Pero igual, yo ahora igual tengo como cierto como resquemor con el término, porque igual, no sé, tengo mis temas con esa forma de clasificar las voces. Claro, yo lo decía que es como lo que se usa generalmente. Después nosotros Claro. vamos a ir a entrar en eso y a ponerle un poco en tensión. Mm. Y claro, bueno, me había entrenado como soprano, pero el tema es que cantar de soprano, si bien tengo notas de soprano, o sea, puedo chillar muy, muy agudo, por así decirlo, eh, tampoco es algo que yo pueda estar haciendo 20 horas al día cantando de soprano. Entonces, igual, durante ese tiempo, igual también después empezamos a probar como repertorio de contralto también, que sería como el otro extremo. Sería soprano más aguda, contralto sería lo más grave dentro de las voces, entre comillas, femeninas. Y resulta que, claro, contralto tampoco me queda bien. O sea, puedo cantar en como en registro medio de contralto y tengo algunas notas ahí, pero no es una tesitura que yo pueda mantener durante mucho tiempo. Y bueno, ahí ya con otras profes también, al final me di cuenta, y ya cantando roles también, que al final yo soy mezzo soprano, que no es ni, está entre medio. Y también es como una mezzo específica porque dentro de las mezzos sopranos tenemos las mezzos agudas y las mezzo contralto. La mezzo contralto es una mezzo soprano que es un poco más flexible hacia el grave. Y la otra mezzo más aguda comparte más territorio con la soprano. Entonces yo estoy como ahí podríamos decirlo, en la frontera entre soprano y mezzo. Perfecto. Y pasando a la siguiente pregunta, cuando inevitablemente, claro, hablamos de la música, hablamos de la voz, de los tipos de voz y entramos como al género inmediatamente. Mm. Quería preguntarte cómo había sido tu experiencia también siendo una persona que se declara disidente de género en este mundo de la música, la ópera, el canto. ¿Sabes qué? Es súper cuático porque, claro, yo al principio como que no le había tomado como tanto como el estereotipo de género derivado del tipo de voz. Como que yo no lo había tenido tan presente antes. Y claro, fue un tema que me empecé a cuestionar también, cuando también me empecé a dar cuenta de mi identidad de género también. Fue como dos procesos que se dieron como simultáneamente, pero sí había cosas que yo iba notando, como con otros cantantes que yo conocía, que a las sopranos generalmente como que se les fuerza cierto como tipo de personalidad y estereotipo como de comportamiento también, y que tiene que ver mucho con el tipo de roles que le otorgan en la ópera. Lo mismo con a los tenores se les fomenta mucho esto como de cierta como virilidad, como heroica, y como roles de género como muy, pueden decirlo, muy,
muy fijos según el sexo biológico. Y claro, yo en ese tiempo, claro, estaba cantando como de contratenor, entre comillas. Y claro, a nivel como de estereotipo de, rol de género, podemos decirlo, claro, yo era como ni fu ni fa porque estaba cantando como en una tesitura femenina, pero con un cuerpo masculino, entre comillas. Entonces como que, claro, no había como un encasillamiento de género claro para mí. Después, claro, cuando empecé como a asumir todo mi tema de identidad de género, me di cuenta que, claro, el término contratenor ya me empezaba a hacer ruido. Ya. Porque ahí le tomé el tema de que, claro, contratenor igual se está refiriendo a algo masculino. Tiene toda una carga masculina el término en sí. Entonces, a mí me hacía ruido porque, claro, si bien yo técnicamente estaba cantando mezzo soprano, igual me seguían denominando contratenor. Y el término no me causaba conflictos porque necesitaba, ¿cómo podría decirlo? Me estaba describiendo lo que yo era realmente a nivel de identificación de género. Por el mismo tema de que todas estas palabras, soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono, bajo, tienen una carga de identificación de género por detrás. O sea, incluso las mismas voces masculinas en general se les enseña de que ellos no pueden utilizar su registro agudo, que tienen que andar los dos y como, con su voz, como, puedes decirlo, con su coordinación de voz hablada, ¿no es cierto? Y que no pueden hacer estos sonidos que es un poco más ligeros, porque se considera algo femenino. Entonces, desde ahí ya les empiezan a marcar como estereotipos de género muy fuertes ligados a la clasificación vocal también. Exacto, y también de acuerdo, por ejemplo, en este mismo que se asocian, por ejemplo, a lo femenino, dentro de las tres clasificaciones que existen, también hay como, tú ya misma mencionabas, el tema de comportamientos específicos o casi estereotipos específicos a cada uno de estas clasificaciones. Claro. Ya. Bueno, con Francesca tenemos algunos videos que evidencian un poco este tema del género en la ópera. Y también tenemos un video de la muestra de Francesca. Cuéntame, Fran, ¿qué te gustaría que revisáramos primero? Me gustaría primero como quizás ver el video mío, como para ir contando la historia detrás de ese concierto, quizás como hacer un análisis crítico también como de mi voz también en ese momento, que tampoco fue como mi mejor presentación a nivel vocal, pero que igual correspondía como a un momento que igual fue como importante para mí, que fue como la primera vez que también me presento como yo, o sea, la primera vez que yo canto solista, pero como Francesca. Perfecto. Y también... ¿Con qué área quieres comenzar? Vamos por orden. Ya. ¿Estás ahí, Fernanda? Sí, Estoy acá. vamos a pasar los videos de Fran completos. Excelsi regni
Cuéntanos, Fran, bueno, ahí aparecías cantando dos arias, si nos podrías comentar un poquito de eso y ya ahí después analizar lo que tú quieras de la instancia. Claro, lo primero que canté, o el primer fragmento que hay ahí, es la primera parte, que no es un aria, por así decirlo, es un prólogo, la verdad, de, del Orfeo de Monteverdi, que es el personaje de la música, que va haciendo una introducción a todos los personajes y a todo como el ambiente de lo que se va a desarrollar en la ópera. El Orfeo de Monteverdi es una de las primeras óperas en ser compuestas. Algunos la consideran la primera, pero técnicamente no lo es. Y el personaje de la música, si bien ahora actualmente lo interpretan mujeres, originalmente fue compuesto para un castrati. El castrati es este cantante, ¿no es cierto?, que antes de que llegara a la pubertad lo castraban para poder conservar las cualidades como de su voz infantil. Y claro, el personaje originalmente lo cantó un castrati. Y el segundo fragmento que canté es de La Noche di Figaro de Mozart, es del personaje de Cherubino. Cherubino es un rol que fue escrito originalmente para una soprano joven, y el rol es un rol travestido, por así decirlo, que está pensado de esa forma porque Mozart, primero que todo, odiaba a los castrati. Si en ese tiempo todavía había algunos castrati, y Mozart había trabajado con algunos castrati incluso también, Mozart los detestaba, y para él, para interpretar esos roles que son como adolescentes o que no son totalmente adultos, en vez de utilizar un castrati, que era lo que se podía hacer en esa época, prefirió castear a una soprano para que hiciera ese rol. Súper. Y cuéntame también un poco de la historia detrás de tu presentación. Esto viene de un seminario que tuve de especialización vocal, que fue el año pasado. De hecho, fue en agosto del año pasado, creo, si no recuerdo. Sí, fue como en esas fechas. Y llegó un maestro de Francia que traía como toda una metodología con la terlosología, que es todo un trabajo como corporal, de resonancia, que yo lo encontré súper novedoso. Igual nos ayudó mucho a todas las personas que estábamos, que fuimos partícipes de eso. Y claro, el tema es que era un seminario. Entonces estábamos teniendo intensivo desde las 3, 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días de esa semana. Entonces, obviamente, igual estábamos un poco como más fatigados corporalmente, las personas que fuimos a cantar ahí. Y claro, el seminario también coincidió justo cuando yo también estaba saliendo un poco del closet, entre comillas, como asumiendo la identidad de género, todo el tema. Entonces, originalmente, de hecho, yo le había preguntado al maestro si yo podía cantar como con vestido, porque yo creo que era como una oportunidad que tener yo de como cantar por primera vez con vestido también. Y ahí, claro, me dijeron que, bueno, quizás no era buena idea, que quizás como lo mejor sería que yo cantara de Eterno, ¿sabes? Y ahí creo que, no recuerdo si fue como una historia que subí a Instagram o un post de Facebook, la verdad no recuerdo muy bien, que dije, pucha, que lata cantar como hombre. Como que, no recuerdo si eso fue como exactamente lo que puse, pero fue como en esa línea. Y por ahí de la organización creo que hablaron con el maestro, dijeron ya, te permitimos cantar con vestido, pero te tenemos que anunciar, la verdad no me acuerdo cómo fue que me dijeron, que me tenían que presentar como contralto en vez de mezzo. Creo que habían dicho algo que era como más fácil como de venderlo así, o que se podía entender mejor así. O no recuerdo bien lo que me dijeron esa vez, pero fue como en esa línea. Y bueno, esa vez ahí puede cantar como con vestido, todo el tema, y claro, me puede expresar como yo misma. Ahora, igual, como de esa presentación en específico,
tampoco estoy como muy como conforme a nivel vocal tampoco, porque aparte de que tenía la voz cansadísima, Ujú. porque el cuerpo estaba cansadísimo, eh, igual estaba todo un tema como de nervios, de que, por ejemplo, la primera área, la de Monteverdi, eh, es un rol que igual exige como menos peso vocal que el que está cantando yo. Entonces, como que siento que en toda esa presentación como que estaba como entre si cantar con mi peso vocal normal o aligerar la voz. Entonces, como que sentía que mi voz nunca, o sea, es por un rollo totalmente personal, de que Sí, nunca pude cantar como con la libertad que a mí me gustaría. Porque, claro, por lo general, como la música la cantan sopranos, entonces como muy... Y claro, si lo cantara con mi voz más normal, le pondría... Pero como generalmente en el barroco se entiende de que no hay que usar como mucho vibrato, entonces, claro, estaba como, le pongo vibrato, no le pongo vibrato, entonces estaba como con esa incomodidad mientras estaba cantando. Ya en la segunda área, con la del querubino, me solté un poco más, pero todavía estaba como psicológicamente como en el escenario, no sé si se puede entender. Entonces, claro, para mí esa representación igual es importante en el sentido de que es primera vez que puedo cantar como con mi expresión de género que me acomodaba, pero también es como, pucha, me da lata de que yo no haya podido cantar como más por trabas personales que no haya podido cantar como a full. claro. Igual eso también te iba a consultar que eso también, estos como estados mentales también son un poco parte de la formación, o sea, no de la formación, pero del camino de un cantante, porque finalmente también hay una expectativa de cómo se tiene que sonar lo que tú estés cantando, es una consulta, corrígeme si no es así, y también está Sí, también esta idea de esas áreas que son como de soprano, de intentar sonar muy ligera, que eso también puede provocar fallos técnicos o también puede provocar que la voz pierda agilidad. claro, claro, totalmente. O sea, hay como ciertas como expectativas de cómo debiese ser el sonido de un cantante. Y también hay todo un tema de que, como es un tema muy corporal, si tú pierdes la concentración o, o tú psicológicamente no tienes tanta seguridad en lo que estás haciendo, impacta mucho en tu interpretación. Entonces, claro, Sí, eh, y considerando de que la música en general, no voy a decir el canto, es disciplina. Entonces ya de por sí tienes como toda una preparación por detrás de exigirte mucho estudiando, de que no, esto no salió tan bien o esto podría ser mejor. Entonces siempre estás como ese perfeccionismo mientras vas estudiando y a veces eso también como que se llega a molestar un poco la interpretación final. Cuando tú llegas a... Porque toda esta preparación, todo esto, es para cantar un ratito en el escenario, que es algo que la gente no se muchas veces cuenta de que tras esos, no sé, 10 minutos un concierto entero que da un músico, hay muchas horas y horas y horas y horas y horas y horas de estudio. Y que a veces también es sí, frustrante para la persona que canta o el músico en general porque tú tienes también expectativas de cómo vas a hacer tu interpretación y expectativas muy altas también. Entonces es muy complicado, por ponerlo en términos más normales, como dejarse llevar y dejar ser la interpretación como va a salir. sí, te comprendo. Mm, Y claro, de hecho incluso eso mismo te iba a consultar porque bueno, el área del querubino, no, recuerdo, o sea, recuerdo que dura entre 3 4 minutos, pero finalmente mm, el poder mantener esa colocación, esa resonancia, requiere un esfuerzo físico importante, que aunque sea, no sé, alguien puede decir son 3 minutos, pero sí es un esfuerzo que requiere entrenamiento y que
él o la cantante se agota, o sea, tiene que conservar su energía mientras está en el escenario también. Claro, hay todo un tema de que, más encima, la música de Mozart en general es exigente, no tanto a nivel de que tiene muchos agudos, muchos graves, no, sino que son frases muy largas, porque el canto está, gente, tenemos en claro de que tiene que ver un poco como con el aire, ¿no es cierto? Como estoy tratando de utilizar términos como aterrizados, porque yo creo que si hablara como términos técnicos lo, lo diría más rápido, pero la capacidad de aire y el fraseo de cuánto dura una frase musical es muy importante en Mozart. O sea, el mismo que se mete eso hay que hacerlo una respiración todo. Y Mozart escribe mucho de que como si los cantantes tuvieran tanque de oxígeno. Entonces eso también agota mucho físicamente. Ahora hay otros compositores que no son tan así, que son más de frase corta y que de hecho es mucho más, a mí me gusta mucho más cantar esa música, me gusta más, pero la otra también es interesante. Entonces Claro. está todo este como dilema. Pero claro, o sea, a veces incluso una pieza tan cortita de 3 minutos es una maratón prácticamente, porque hay que mantener la concentración, lograr el fraseo que el compositor, y que tu aire te alcance para que logres hacer música, porque a veces también se te acaba el aire, y si se te acaba el aire, se acabó la música también. Claro, se acabó el sonido. De cómo manejar tu presión de aire, tu columna, para que se pueda hacer música de la forma más eficiente posible. Claro, y también comentarle a la audiencia que lo que tú mencionabas de los fraseos y que todo eso es una respiración, es porque finalmente en la partitura está escrita la respiración, dice dónde tienes que respirar. Claro. No, y a veces, incluso a veces cuando no está escrito, no ves. A ver, en música existe lo que se llama silencio. El silencio es cuando no hay música. Y a veces no hay escrito silencio, entonces está escrito muchos compases de notas, y no es silencio, y tampoco ves comas en el texto, porque a veces las comas en el texto te dicen, acá puedes respirar. Y no está, y es como, ya tengo que, aparte, calcular dónde es más musical o tiene más sentido hilar este fraseo, porque, por ejemplo, incluso cuando se habla, tú no dices, hola, mi nombre es Francesca, tengo 29 años. Una dice, hola, mi nombre es Francesca, tengo 29 años y estudio canto, por así decirlo. Y ahí tengo una frase. Lo digo, y estoy en una entrevista con Fundación de Oz, bla, 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 bla. Ahí tengo otra frase. Entonces, eso también se extrapola a la música. Y eso es lo que hace, es también un poco difícil saber de cuándo es más estético hacerlo, cuándo corresponde. Hay compositores que son más predecibles en ese sentido, pero hay otros que te escriben a veces como minutos enteros de notas de seguido, y tú tienes ahí que entender cuándo conviene, cuándo es estético. Entonces es todo un tema ahí también. Claro. Francesca, pasando, o sea, retomando el tema del género, tenemos unos videos para demostrar un poco algunos puntos respecto a lo que tú mencionabas de que, claro, a un cuerpo femenino leído por la sociedad como femenino y otro cuerpo leído por la sociedad como masculino se le atribuyen ciertos tipos de voces. ¿Te parece si hacemos la revisión? Bueno. Ya. Bueno, nuestro primer video que le voy a pedir a Fernanda si nos puede ayudar, bueno, es el video número 1. Lo vamos a mostrar sin presentación. Después voy a invitar a Francesca que nos cuente un poco de este video que vamos a ver solo un pequeño fragmento. Must know something that don't say nothing.
He keeps on rolling, he just keeps rolling. Ahí está el primer video, Francesca. Lo que me causa mucha curiosidad de ese video, o sea, yo sé que a mucha gente lo que primero que le causa curiosidad es de que ella es una mujer y está cantando muy grave. Yo creo que eso es lo que a la mayoría le da curiosidad, pero a mí lo que me choca un poco es la reacción del público. El tema de que la reacción así como me estás bromeando, lo encuentran casi como una broma. El tema de que ella esté expresando musicalmente de esa forma. Porque hay todo un tema de que, si bien, como yo comentaba anteriormente, a la voz masculina, cuando utiliza su registro agudo y puede cantar de contratenor, entre comillas, eso se le entrena. Y es conocido que para las voces masculinas ya no hay tanto cuestionamiento sobre si están cantando soprano, contralto, tenor, lo que sea. Pero en este caso es una voz, es una mujer, y se le hace toda una burla, porque ella se está expresando con un sonido que no es como identificable como a su género. O sea, ahí me parece que también hay un tema como de un prejuicio súper grande, de que claro, a las mujeres cuando van a tomar clases de canto y están estudiando, cuando ellas utilizan su registro grave, no se les... tengo el término en inglés, ¿no? Me carga esto cuando me pasa que sé la palabra en inglés, pero no sé cómo decirlo en español. Dale nomás, a ver si lo podemos... Uy, ¿cómo se dice? They're shot from it. Bueno, pero no se les... uy, ¿cómo lo digo? No se les promociona, no se les... Puede ser como que no se les insta a... Eso. Uh-huh. Se les dice, no, que esto te va a hacer daño, que vas a perder tus agudos. Pero quizás es verdad. Por el tema de memoria muscular, es posible que si solamente trabaja en registro grave, quizás va a perder facilidad para acceder al registro agudo, pero no se le consulta a esa persona si es que realmente quiere cantar con su registro agudo o si tiene una identificación con su registro grave. Eso a las mujeres no se le suele preguntar. En cambio, al hombre sí. O sea, el hombre ven, tiene graves, pero tiene agudos. ¿Te gustaría entrar en tu registro agudo? Y va a decir, oye que sí. O puede ser que no también. Es totalmente personal. Pero el caso contrario no. Entonces, eso me choca un poco. De que, claro, a ella la ponen como, la mujer barítono y todo el tema, que probablemente puede que sea una contralto muy grave. De hecho, había gente que, y yo incluso tuve un tiempo la duda de si era una mujer trans. Y claro, ahí igual hay un tema un poco como discriminatorio de decir, pucha, ¿por qué una mujer que está cantando grave hay que cuestionarle su identidad de género también? Entonces, ahí hay un tema que encuentro que es súper heavy, respecto como a las diferencias de cómo se trata hombres y mujeres. Sí, o la gente empieza a especular sobre el sexo biológico a partir de la voz, solo porque la voz no calza con una representación hegemónica. Claro. O con lo que la representación hegemónica nos dice que tiene que tener, perdón. Y en función de eso, tú también nos trajiste un segundo video que muestra que en el fondo las mujeres pueden cantar diferentes partes o hacer, bueno, tú me corriges, como en todos los registros, dentro de un coro. Claro. Vamos a poner entonces, le voy a pedir a Fernanda si nos puede mostrar nuestro segundo video, que es de una presentación coral. La historia detrás de este video yo lo encuentro súper interesante, porque igual tengo que explicar un poco como la historia de la música vocal, pero muy cortito.
de que cuando se empezó a hacer polifonía, la polifonía son varios sonidos al mismo tiempo, y polifonía vocal en específico, siempre estuvo pensada para voces masculinas. O sea, todo lo que es la música renacentista, los madrigales, la soprano, el alto, tenor y bajo estaban pensados para un soprano masculino, alto masculino, tenor masculino, bajo masculino. Entonces siempre estuvo este como androcentrismo en la forma en cómo está escrita la música. Esta obra, el Gloria de Vivaldi, que es una obra barroca, aparte de que podríamos decir que es la obra más conocida a nivel coral de Vivaldi, porque si vamos a hablar de Vivaldi, la mayoría conoce las cuatro estaciones, pero si hablamos como a nivel coral, la más conocida es el Gloria. Es una obra que él compuso cuando él estaba trabajando en un orfanato de niñas, que se llama La Hostale de la Pietà, en Venecia. Y ahí todas las niñas tocaban instrumentos, y a las niñas se las denominaba, porque como eran huérfanas, no tenían apellido. Entonces, para diferenciarlas, se les decía el nombre del instrumento. Entonces, por ejemplo, estaba Fernanda Violín, por ejemplo, por decir un ejemplo. Porque era una niña que se llama Fernanda, pero que tocaba violín, y ahí sí la diferencian del resto de niñas del orfanato. Y los investigadores se dieron cuenta de que las cantantes les decían, por ejemplo, Sofía del Alto, cantaba contralto. Matilda del tenor, y ahí dijeron, ¿what? Porque claro, cuando se analiza algo antiguo desde una perspectiva moderna, está establecido que lo que se domina tenor es una categoría masculina, entonces leen eso de tenor, y la bomba llegó cuando leyeron Ana del Basso. Basso, bajo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo va a ser un bajo mujer? O sea, no les entraba en la cabeza. Y se hizo toda una investigación histórica, y se dan cuenta que, claro, cuando Vivaldi compuso todas las obras que compuso ahí en La Pietà, las compuso para orquesta femenina y el coro femenino. Y no era de que la parte de bajo la cantaran en la octava de arriba, por así decirlo, o sea, en vez de cantarlo con Santo Espíritu, están cantando con Santo Espíritu. No, ni qué grave, pero se entiende que ellas estaban cantando en ese registro. Entonces, eso le llamó la atención a los investigadores y se hizo un proyecto. O sea, discúlpame una cosa, o sea, ellas no cantaban como en la octava de arriba, sino que cantaban en la octava que le corresponde al bajo. Eso es lo que claro, me estabas comentando. Ah, perfecto. Claro, estaban cantando como bajo, literalmente, en todo su esplendor de la palabra y el significado literal. Entonces, eso es un proyecto que se llama Vivaldi's Women, por las mujeres de Vivaldi, que se intentó juntar a varias cantantes amateur y se intentó ver si podían encontrar mujeres bajo. Y resulta que sí. O sea, encontraron, creo que 3 mujeres bajo, encontraron varios tenores también, aparte de las que cantan soprano y contralto. Pero el tema es que las encontraron. Hicieron esta recreación de cómo había sonado el Gloria cuando Vivaldi lo estrenó. Que Vivaldi lo estrenó con coro femenino, orquesta femenina, y bajo esas condiciones. Entonces yo encuentro que es un resultado muy interesante, porque rompe un poco como la imagen que se tiene como de la voz femenina en sí, que se la encasilla como es una voz que tiene que ser aguda, delicada, con ciertos como estereotipos de género asociados a ella. Y ahí se escucha claramente que hay mujeres cantando debajo, que están saliendo como de esa como norma hegemónica de lo que debe sonar una voz femenina. Entonces, me encuentro muy interesante como recreación histórica y como actividad visibilizadora en general. O sea, que visibiliza ese tema de que las voces femeninas no se debiesen encasillar solamente en voces que son sopranos, mezzo y contraltos. Exacto. De hecho, suena diferente a cuando yo creo que muchas personas típico que el Gloria se canta, no sé, en los coros para Navidad, es como un clásico, suena diferente. Y pensar que en realidad el original, entre comillas, es el que escuchamos ahora y no el que escuchamos siempre, por ejemplo. Claro. Que la idea era esta. Claro, es una obra pensada para voces femeninas.
y que es algo que recién se empieza a masificar. O sea, ahora, Vivaldi, que yo sepa, es el único que compuso de esa forma, porque por las circunstancias en las que tuvo que componer. Pero, por ejemplo, la parte de contralto no se escribió específicamente para voces femeninas hasta Mozart, más o menos. Porque incluso Bach componía para niños, para voces de niños, para voces masculinas. Entonces, tú lees la música que hay incluso de contraltos y te das cuenta que no es algo que le quede cómodo a una mezzo o una contralto. Está pensada para una voz masculina cantando ese registro, está pensado para la soprano, está pensada para un hombre cantando de soprano. Entonces, hay diferencias de tesitura que son interesantes de analizar en ese sentido, creo yo. Exacto, de hecho, por ejemplo, hay partituras donde aparece voice soprano, o sea, como niño soprano. Claro. Y en función de eso también te quería, si podíamos ahondar un poco lo que tú mencionabas, porque claro, Vivaldi compuso esta obra solamente para voces femeninas, pero eso en la historia es bastante inusual, ya que en general a las mujeres se les han enfrentado algunas barreras para participar de las artes. Claro. Y en función de eso, si pudiéramos volver un poco al tema de los castrati, si tú nos pudieras mencionar en el fondo por qué existían, el contexto, y que ahí hacer una pequeña introducción para el próximo video que va a tratar de eso. Lo que ocurrió fue que durante gran parte de inicios del barroco, finales del Renacimiento, más o menos por esa época, hubo una prohibición de que las mujeres cantaran en iglesias y en teatros. ¿Ya? Esta prohibición se mantuvo hasta Roma, incluso en Roma esto se mantuvo hasta el 1700 y algo, más o menos, hasta que se levantó. Esa prohibición se levantó de a poco en otras partes de Italia, en otras partes, pero esta fue la tónica en general. Eso fue lo que llevó a que se planteara, para poder interpretar esta música, que cada vez los compositores iban innovando más, iban haciendo partes más complejas, y para que una persona adulta pudiera cantar esas partes, se planteó el tema de utilizar la castración con fines musicales. Entonces, claro, los niños que mostraban buenas dotes para el canto, antes de que llegaran a la pubertad, se les castraba, para que ellos pudieran mantener las cualidades de voz infantil y pudieran seguir cantando contralto y cantando soprano. Ahora, si hacemos un análisis como con la información que se tiene ahora, igual llega a preguntarse, porque ahora sabemos que hay contratenores. Y yo conozco varios contratenores que pueden llenar un teatro. O sea, está el Boris, está el Víctor, que tienen voces que son grandes y que pueden llenar un teatro. Entonces, siento un poco que esta necesidad de castrar con fines musicales no era tan necesaria, porque ya sabemos que por potencia no es. Claro, no era una necesidad tan musical. Claro, por tesitura no es. Entonces, ahí siento que había un tema de, más que el rango que se mantuviera, había un tema de cualidad vocal infantil que se mantuviera. Había un tema un poco como podríamos decir, como pedófilo, de como mantener como la voz de un niño en un cuerpo adulto. Y que, claro, evidentemente, después los castrati, los que no les iba bien, musicalmente se prostituían, porque había todo un tema erótico en el tema del castrati. O sea, un cantante que estaba castrado, un cuerpo que como se castraban en la pubertad, tenía un desarrollo óseo anormal, porque claro, no están secretando las mismas hormonas que secretarían si es que hubieran tenido la pubertad de forma normal, y claro, se desarrollaban de forma distinta, y eso generaba también una especie de fetiche sexual. Entonces, todo este tema de los castrati también tiene todo un tema medio pedófilo por detrás. Más que una justificación musical, hay una justificación más sexual, diría yo. Claro, o como que esta feminización de la voz, claro, pero a mí me hace sentido en el punto de que esta feminización, porque finalmente estos cuerpos se presentaban como con características femeninas, como tú dices, desarrollo óseo normal, además carecían de sus órganos sexuales, específicamente los testículos, entonces
el tema de la voz aguda, entonces esta feminización era también una excusa para ejercer poder sobre estos cuerpos. Claro. Y hay Es, que es muy ver interesante. sí, no hay todo un tema de, incluso puede ser de, también como de invisibilización de las voces femeninas también. Absolutamente. Hay un tema de misoginia también ahí, el hecho de que a la mujer se le hubiese prohibido cantar en las iglesias. Y de hecho, esto llevó a que algunas producciones de ópera, algunos personajes femeninos se hicieran con castrati, que era de hecho un poco lo que comentaba cuando hablé del Orfeo, que la música la cantó un castrati. El papel de Euridice, que es la protagonista femenina principal, me parece que también lo cantó un castrati. Tendría que investigarlo, pero a ver, o puede que en representaciones posteriores lo hizo un castrati, pero era muy común de que los castrati asumieran roles femeninos. Y bueno, dime nomás. esto era principalmente lo que es Italia, porque en Inglaterra no era tan así. En Inglaterra sí las mujeres cantaban en el teatro y tal tema, aunque la ópera llegó un poco más tarde allá a Inglaterra. Pero bueno, ese también es otro tema que tampoco es tan relevante como para lo que estamos como hablando ahora, pero es como dato aparte. En Francia Claro. también tiene participación, aunque en Francia también se dio otro fenómeno que, como los franceses odiaban a los castrati, les cargaban. Los castrati los detestaban. Ellos tenían otra clasificación que era el haute contre, y el haute contre es una especie como de tenor agudo, ¿ya? Que interpretaba los papeles masculinos principales, y el tele, me parece que así se pronunciaba, que es como una especie como tenor segundo, podríamos decirlo, que también interpretaba papeles principales, y algunos papeles femeninos se los daban a voces masculinas. Pero no era tan tajante como ocurría en los lugares que estaba prohibido en Italia. Pero sí existía esa como tendencia de que las mujeres se vieran como negadas del teatro. Por mientras vamos a hacer una pequeña pausa y saber si es que alguien de nuestra audiencia quisiera realizar alguna pregunta, Francesca, o comentario respecto a las temáticas que hemos abordado en este ratito de conversación. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Francesca Michelle. Hola. Yo estuve en el coro de mi liceo y era un liceo de mujeres. Entonces a mí me ponían en el grupo de las contraltos. Y yo nunca antes me había preguntado como, la relación entre los roles de género y como esta categoría en la que te encasillan básicamente. Porque me acuerdo que lo que nos pasaba a nosotras era que, la soprano era como femenina, eran como las más bonitas, había algunas solistas, entonces como que la soprano era como lo máximo. Y nosotras, las mezzo y las contralto, era como, ya, que como, tiene la voz más grave, ¿cachai? Y entonces me parece interesante porque ahora recién me empecé como a plantear qué curioso era eso que nos pasaba, como en ese entonces. Y bueno, lo otro que me hizo recordar mi experiencia en coro fue que, o sea, yo te quería preguntar a ti, Francesca, que cómo pudiste descubrir tu voz. Porque a mí me pasaba que a mí nunca me salía bien cantar, ¿cachai? Yo era como media desafinada, como que en las presentaciones a veces como que movía la boca porque ya me daba lata desafinar tanto entre todas las demás que algunas cantaban súper bien. Entonces yo después de cuando salí del colegio ya no canté más, ¿cachai? Pero siempre quedé como con la curiosidad de, ¿cómo lo habrán hecho esas personas que sí encontraron su voz y que sí les salía y se empoderaban, ¿cachai? Entonces yo tenía como curiosidad saber cómo fue tu proceso con eso. Bueno, obviamente cuando al principio igual me empezaron a entrenar la voz estaba súper descoordinada, por así decirlo. Y pasa mucho eso porque hay como un estereotipo de que el canto es algo como un talento natural, o que no es algo como que se pudiera entrenar. Y la verdad es que el canto es algo muy muscular, y es solamente memoria muscular. Entonces pasa mucho de que, sobre todo después de la muda vocal, que las cuerdas vocales quedan un poco como descoordinadas, o quedan un poco más, por así decirlo,
les cuesta volver a coordinarse de la misma forma que se coordinaban antes de la muda vocal. Ya. Entonces, ahí hay todo un trabajo que un buen profe debe hacer, que es de a poco ir trabajando la coordinación muscular de las cuerdas vocales en los estudiantes. Ahí, obviamente, yo igual tuve un poco como de ventaja, por así decirlo, de que, claro, con las clases particulares igual el profe tenía su tiempo, me iba desarrollando, me tenía paciencia, porque obviamente, claro, ahora tengo la voz más coordinada, ahora puedo cantar ópera, puedo cantar varias cosas, pero no era, quizás antes no era tan así, tuve que empezar con un repertorio muy ñoño, por así decirlo también, que me ayudara a coordinar. Y de hecho, me costaba un poco porque, por el tema también sensorial del TEA, que de repente me costaba como manejar la presión de aire que tenía que utilizar. Pero es todo un tema muscular, o sea, siempre los profes de canto dicen, no es que tienes que apoyar, no es que no tienes oído, no es que... Y un montón de excusas como para no asumir de que no tienes las herramientas pedagógicas para ir desarrollando la coordinación muscular en las voces. Entonces, quizás, no sé si te respondo tan directamente a la pregunta, pero es como por ahí va el tema. Sí, sí. O sea, básicamente para los aspirantes a cantante o esta persona, gente joven que tenga el interés, es cosa de práctica, entiendo, o entrenamiento Sí. Y paciencia. y paciencia. Ya. Claro, tiene sentido. Igual, sumarme un poco a lo que dice Francesca, también el tema de un buen, porque yo también, como decías tú, estuve en coro, pero en la universidad y pasaba lo que tú decías. Yo igual era contralto, entonces sí, pues era como que las sopranos son como las princesitas Claro, y sí. uno es como la contralto. Y aparte es súper difícil ser contralto porque lo que tú cantas no es como tan lógico. Ya, o sea, como en términos de que le vas haciendo la base a lo que canta la soprano, que es como la voz principal. Entonces, como que las canciones que uno conoce y todo, la voz que uno ha escuchado es como la que canta la soprano. Y la que canta contralto es más difícil en términos de los pasajes, en términos de que vas haciendo la base, entonces a veces no es tan lógico al oído lo que vas cantando, y es difícil cantar como contralto. Sí, sí, yo me Yo también confundía mucho. pasé por eso que decías tú, que de repente como que ya, sí, lo mejor me va la boca nomás, porque Sí, sí. Y es súper importante igual el tema de encontrar un buen profe, porque como la voz o las cuerdas vocales es algo que tú no ves, la idea es encontrar a alguien que te pueda explicar las cosas de manera que tú las entiendas. Porque, por ejemplo, conozco igual otras amigas que resulta que finalmente les convienen otro tipo de profesores que son como más prácticos. A mí, por ejemplo, me conviene más un tipo de profe que me dice, que es más mucho de esto de la práctica, que me dice, si tú esto es memoria neuromuscular, si tú lo repites, repítelo para que tu cerebro lo guarde y lo pueda hacer como en un momento, casi como en estado automático. Pero depende mucho también de cómo cada persona comprenda su cuerpo y su realidad. Claro, no, y hay muchos profesores que dicen, no, es que busca el puntito verde en el auto que está en la esquina, y coloca el sonido ahí, y la gente normal es como, ¿what? Con eso no te ayuda a cantar, o sea, diciendo, pero es que apoya, pero es que apoyar ¿qué? Entonces no te explican como el proceso muscular que tiene que ocurrir para que salga el sonido. Y a veces eso no es bueno para algunas personas. Entonces, claro, suele suceder eso, de que a una persona que le cueste coordinar un poco más su voz, se le deja un poco de lado y no puede explotar su potencialidad, justamente porque el profesor no tiene las herramientas pedagógicas para enseñarle. Y eso es la gran falencia que tiene la pedagogía vocal, diría yo, en general. Salvo algunos profesores que realmente son buenos. Es todo un mundo. Pero muchas gracias por contestarme la pregunta. De nada. Gracias, María de Jesús. Vamos a mostrar el tercer video, Fran, en el cual vamos a mostrar el tercer video en el cual vamos a poder apreciar una ópera que está actuada 100% por voces masculinas, pero que no suenan como se esperaría una voz masculina. Claro.
Belán, ¿nos podías contar un poquito, que ya vimos un poquito del video de qué obra corresponde y el contexto un poco antes de pasar a ver el video completo? Bueno, ahí están cantando Franco Fagioli y Max Emanuel Senzig, que son dos contratenores. Fagioli está cantando a Arbache, creo que se llama el personaje, y el personaje de Senzig, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, pero es un personaje femenino. Y eso es una recreación del Artaserse de Leonardo Vinci, que no es Leonardo da Vinci, creo que son familiares, pero no lo tengo tan claro. Pero fue una recreación historicista que se hizo, porque la ópera cuando se estrenó fue con puros hombres. Y fue con puros personajes de alto, de tenores y sopranos. Y claro, la recreación se hizo con un tenor y puros contratenores, que eran como las voces que estaban disponibles en el estreno. Y ahí igual tú puedes hacer como una reflexión de cómo estaba invisibilizada la mujer en el teatro en esa época. Que yo lo encuentro súper heavy. Pero bueno, en esta escena es un dueto, entonces se puede apreciar un poco como las interacciones entre ellos y las voces, obviamente. Sobre todo porque me parece que en el fragmento que vamos a mostrar hay una parte que cantan en armonía, entonces se notan las dos voces juntas. Hay otra cosa que quería como comentar de este video, y es como, no sabía cuándo decirlo, que es algo que es un estereotipo que generalmente se le mete a los contratenores, de que tienen que aniñar mucho la voz, o no cantar como con todo el cuerpo, por así decirlo. En este caso, ellos están cantando a voz plena, con todo el cuerpo, y no están como feminizando la voz, entre comillas, adrede. Que es algo que pasa con muchos contratenores que son muy buenos músicos, pero como que tienen una emisión que es como artificialmente feminizada. Entonces, no cantan como con el sonido que les empieza a ser natural. Y viene un poco con esto que comentaba anteriormente, de que hay conceptos estereotipos de cómo debe sonar una voz, que a veces no está tan correlacionado
a lo que quizás debiese ser más natural. Entonces se busca que el contratenor cante como muy niño, como que se les busca como una feminización de la voz, que también se vuelve a conectar con el tema de los castrati, que se busca hasta como cualidad como infantil en la voz. Y esto pasa mucho con contratenores como Jakub Joseph Orlinsky o Filip Jaruski, que tienen estas emisiones que son como mucho más feminizadas. Y tú lees como las opiniones que hay sobre ellos que en la prensa, y dicen, oh, es que son voces andróginas, oh, pero es que es maravilloso, y hacen como toda una review a ese nivel. Pero a mí me parece más interesante las voces, por ejemplo, de Fajoli Sensi, que las que escuchamos porque no tuvieran un entrenamiento que estuviera limitado por esas concepciones como de estereotipo de género. ¿Sí? Ellos están cantando como les suena la voz, como les empieza a sonar, están cantando a voz plena, entonces me parece muy interesante por ese lado. Y además de que, por ejemplo, en el caso de Fajoli, él utiliza su registro grave, su voz de pecho para cantar sus graves, que es algo que a veces a los contratenores no se les entrena, o sea, se les dice, no, tú tienes que cantar con tu voz aguda todo tu registro. Y no sé, yo ahí no estoy tan de acuerdo con ese approach o esa mentalidad respecto a ese entrenamiento. Claro, de hecho yo quedé sorprendida cuando me mencionabas que estaban cantando ahí como voz plena, full colocado, porque en general lo que hacen los otros cantantes que mencionaste es precisamente solamente cantar acá, así como con el velo súper arriba, como habíamos comentado, y producen otro sonido, es diferente. Claro. Y, o sea, igual es la misma coordinación muscular, todo esto, para hacerse el registro agudo, la misma coordinación muscular, pero el tema es de que claro, hay un approach tímbrico distinto. Y bueno, pasando también ya que hemos hablado de estereotipos de género, también queríamos tocar el tema sobre cómo los estereotipos de género y también de belleza han permeado la ópera en el último tiempo. ¿Tú querías comentar algunas cosas, Fran, respecto a esto de que ahora, por ejemplo, no basta solamente tener una gran voz para poder lograr obtener un rol? Claro. Lo que pasa es que antiguamente estoy hablando del siglo pasado, el siglo XX, siglo XIX, más o menos como la época moderna, la ópera estaba pensada voces grandes que pudieran llenar el teatro. No importaba tanto el físico, no importaba tanto si fuera una buena actuación, importaba la voz más que nada. Y la música, obviamente. Pero luego, por un cambio de paradigma ya entrado en los años más 90, 80 por ahí, ya no era suficiente que fuera una buena voz, sino que también era necesario que fuera un buen actor. Lo que yo estoy totalmente de acuerdo porque, o sea, que fome ir a ver una ópera y están los tipos ahí como, puede decirlo como unas estatuas haciendo sonidos que, al final la ópera es una obra de teatro con música. Básicamente es eso. Entonces igual tiene que haber un buen componente de actuación. Pero de la mano con ese componente de actuación vino el tema de forzar ciertos estereotipos de belleza, de ciertos cuerpos hegemónicos al cantante de ópera a los nuevos cantantes de ópera. Entonces tú ves ahora que, por ejemplo, cantantes como Pavarotti ya no triunfarían ahora, porque todos recuerdan a Pavarotti o los que lo conocían, este cantante grande, ¿no es cierto?, corpulento, que estaba un poquito pasado de peso, podemos decirlo, pero no era un cuerpo que podríamos decir que fuera como hegemónico, ¿no es cierto? O hegemónico bajo los estándares de belleza, pero sí él podía cantar, ¿no es cierto? Y él podía interpretar esos roles, y tan mal actor no era tampoco. Pero ahora ya no se ve eso, ahora se ven cuerpos más trabajados, por así decirlo. No ves personas que estén con sobrepeso, ves cuerpos mucho más hegemónicos, cuerpos esbeltos, algunos con caluga incluso. Creo que
conversaba contigo una vez sobre un video de Roberto Alaña, me parece, que Roberto Alaña que aparecía con Caluga. Y bueno, ahora como las estrellas de ópera son así, o sea, son cuerpos totalmente hegemónicos que igual están permeados por un ideal estético que es mucho más restrictivo. Y que eso obviamente limita a cantantes que quizás pueden ser buenos cantantes, buenos actores, pero que no cumplen con el estereotipo de cuerpo hegemónico que se esperaría para el espectáculo. Claro. Bueno, y en función de eso, le voy a pedir a Fernanda si nos puede mostrar de la comparativa de estos videos. Vamos a revisar a Pavarotti cantando un aria y a un cantante actual cantando lo mismo, y vamos a ver sus diferencias en términos estéticos. Y también la puesta en escena, que también es diferente. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo scorrezzati, ma sei tu forse Bueno, ahí veíamos Coméntanos. a Jonas Kaufmann, que es el otro tenor, que obviamente tiene un cuerpo mucho más hegemónico, o sea, tampoco es que sea musculoso, pero sí es un cuerpo que es mucho más esbelto y que cumple mucho más con los estándares de belleza, a diferencia del cuerpo de Pavarotti, que no es como un cuerpo que esté dentro de los cánones de belleza actuales, por ejemplo. Entonces, eso es algo que lo encuentro un poco tóxico, como respecto de cómo está la industria de la ópera actualmente, de que, claro, o sea, ya le suma una nueva dificultad al músico, de que aparte de que tiene que tener mucha disciplina para estudiar, tiene que ser buen actor, tiene que estudiarse el contexto histórico, social de la ópera al revés y al derecho, preparar el rol, todo el tema. También tiene que ahora cumplir con un canon y un estándar de belleza determinado. Y eso obviamente también le impide la entrada a la ópera o al escenario a personas que no necesariamente van a cumplir con ese estándar hegemónico de cuerpo, que es un poco como al gran punto que quería llegar como con todo esto que hemos conversado, de que la forma en que estaba pensada la clasificación de voces en la ópera es muy excluyente de cuerpos no hegemónicos o de identidades de género no hegemónicas. Exactamente. De hecho, está este mito, como esta representación social más antigua, de que el cantante de ópera es como este caballero, este hombre gordito que canta que hace sonidos extraños, y lo mismo respecto a la mujer, como que estaba esa representación, y cada vez ha cambiado más, como lo que conversábamos también, de que no vamos a ver entre las estrellas actuales de la ópera mujeres, por ejemplo, que tengan, u hombres que tengan algún tipo de sobrepeso. ¿No? Y yendo más allá, o sea, la tiene mucho difícil, o sea, una persona no binaria que quiera cantar ópera y que no tenga una expresión de género que corresponda también con estos estándares, por ejemplo. E incluso ahí también la misma clasificación vocal,
que ya conlleva una identificación de género de por sí. O sea, el tenor que se identifica como tenor también se identifica como hombre. Entonces la palabra tenor ya tiene como toda una carga de género por detrás, lo que puede resultar problemático, pero una persona que no esté conforme con su identidad de género, o incluso para una persona que quizás sea cis, pero que quizás quiera expresarse de otra forma, vocalmente. Por ejemplo, lo que comentábamos de una mujer que quiere cantar en tesitura grave de barítono o de tenor, que no se le da esa posibilidad, justamente porque está esta limitante hegemónica del cuerpo que se espera y también la expresión de género que se espera de esa persona. Y entonces esta clasificación de voces que tenemos actualmente ya no da o no es suficiente como para abordar esas problemáticas. Exactamente, porque bueno, los roles de género o también el género ya está cambiando cada vez más hasta que ya no es binario, sino cada vez se vuelve más un espectro, que es algo que no se corresponde con la ópera. Claro. No sé si existe algún rol que sea más del tipo no binario, que no tenga que ver tampoco con replicar lógicas misóginas o que haya respondido también a una performatividad del género producida por la exclusión de la mujer de ese sector del arte. Claro. O sea, si te fijas, en la ópera quizás como más, podríamos decir, más antigua, o sea, todo lo que es desde el romanticismo hacia atrás, es difícil encontrar ejemplos. O sea, quizás, bueno, la música de Monteverdi puede ser eh, Amor en Orfeo y Eurídice de Gluck, puede ser, pero la verdad no hay tantos roles que tú puedes decir, no es un rol que no tiene una carga de género por detrás. Quizás sí hay más ejemplos en ópera contemporánea, o sea, obras que se han compuesto del 2000 en adelante, que también los compositores también tienen como, y los libretistas tienen ya podemos decirle, ese approach o ese chip de ir como escribiendo roles que son más inclusivas en ese sentido. Pero sí es la verdad de que hacia atrás ya es muy difícil encontrar roles que quizás Oberón de Benjamin Britten, pero Oberón igual está escrito para un contratenor. Si bien el rol es el rey de las hadas, pues puede considerarse un rol que no debe ser como un género definido, igual históricamente también se ha interpretado por hombres cis, entonces igual también tiene esa carga. Entonces todavía son obras que están limitadas un poco como por ese tema de cómo se piensa en la visibilización vocal y cómo está permeado el estereotipo de género sobre los roles de ópera. Excelente. Bueno, con Francesca hemos llegado ya al final de la entrevista, así que nuevamente quiero instar a las personas que estén en el público a realizar preguntas, comentarios o también dirigirse a entablar alguna conversación con nuestra artista invitada del día de hoy. Si no hay consultas, yo quisiera hacerte una consulta, pero quiero dar pie si es que alguien más quisiera preguntar, o si tú misma, Frank, quisieras agregar algo No, yo en el cierre de la entrevista. creo que a nivel general, porque yo creo que podríamos estar horas y horas y horas y semanas hablando porque hay muchos otros detalles que de repente también se pueden olvidar hablando de este tema. Y bueno, es un tema que yo lo encuentro muy interesante, que yo, este cuestionamiento también vino, que una vez leí un artículo que hablaba sobre este tema de que ya la clasificación vocal se está haciendo como obsoleta, justamente por este tema de que ya hay personas no binarias, personas queer, personas trans que se añaden al mundo operístico, incluso personas que son género no conforme, entonces como que ya seguir hablando de tenor, de soprano, con esta identificación intrínseca de género con la clasificación vocal ya está siendo obsoleto, incluso no ayuda mucho como para el descubrimiento artístico personal de algunas personas. Exactamente. La pregunta que yo te quería hacer, ya como
en términos de cuando, volviendo al tema de los castrati, lo que especificaba estos tenores que cantan buscando esta voz más infantil, por decirlo, versus estos otros contratenores que cantan a voz plena. Tú explicabas que la coordinación muscular es la misma. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Lo que pasa es que voy a tener que hablar un poco como del mecanismo de la voz, como muy pincelada general, que básicamente tenemos dos coordinaciones principales, tenemos muchas más obviamente, que son la voz modal o la voz de pecho, que es la voz que utilizamos para hablar, y la voz de cabeza, también llamada falsetto, que no me gusta ese término, que es la voz que utilizamos cuando estamos imitando como un búho, o a veces cuando nos reímos. Pero eso voy a sacarme los audífonos, voy a conectar el cargador porque se está muriendo mi batería, me quedan 10%, así que esperamos un poquito. Sí, te esperamos, no hay problema. Ahora sí, espérame. Ah, ya, ahora sí, ¿me escuchas? Ya. Pasa que el contratenor, por lo general, canta principalmente utilizando su registro de cabeza, o su falsetto, por así decirlo, y solamente utiliza su voz de pecho para sus notas graves. Ahora, hay escuelas de contratenores que no les gusta utilizar la voz de pecho, porque está este mito que si cantas con voz de pecho vas a perder tu registro agudo, cual es mentira. O sea, yo considero que igual tienes que utilizar toda tu voz, todo tu registro vocal, y de hecho está comprobado de que eso también te ayuda a tener más longevidad en tu carrera como cantante. Entonces, este grupo de contratenores, que Jaruski, Orlinsky, ellos cantan principalmente con su registro de cabeza. Y tienen una técnica que no cubren tanto el sonido. De hecho, cantan a lo que se denomina la máscara. O sea, si bien todos los cantantes debiesen cantar a la máscara, es un término un poquito vago, pero traten de quedarse conmigo, que busca brillantez en el sonido. Por así decirlo, estoy tratando de simplificarlo lo más posible porque igual son términos como muy específicos. Pero sí, estos contratenores cantan principalmente de esa forma, y buscando como un timbre como más infantil. No es porque su voz necesariamente sea así, si es que cantaran totalmente, con la voz totalmente cubierta, cantando con toda su resonancia posible. En cambio, este otro grupo sí está utilizando mayoritariamente el registro de cabeza, pero lo está haciendo de una forma de que están cubriendo bien, están mixtando hacia su voz de pecho. Entonces es una misión que yo encuentro más completa, aunque básicamente mecánicamente sea lo mismo. De hecho, yo creo que también influye el tema de cómo se entienden los términos, porque está este término de falsetto que a mí me carga, porque es un término que también es misógino, porque habla de que el falsetto es un registro que es pequeño y falso, y que el término nace de porque se creía que eran hombres que imitaban la voz femenina. Entonces ya de por sí le está dando una categoría falsa a la cualidad femenina en la voz. No sé si se entiende el punto. Sí. Entonces por eso todos estos términos como falsetto también se están dejando de usar un poco, porque claro, tienen toda esta connotación un poco como sexista por detrás. Y justamente estas escuelas de contratenores que trabajan de esa forma, yo creo que incluso los términos influyen mucho. O sea, yo creo que si te entrenan y te dicen, no, lo que tú estás haciendo es falsetto, también yo creo que condiciona un poco psicológicamente a realizar ciertos sonidos. Pero si hablamos de voz de cabeza en vez de falsetto, es un mecanismo muscular. Por ahí da como mi comentario. Ya, perfecto. Sí, te comprendo. Igual me queda una duda que en este sentido, como tú dices, que no colocan tanto, es decir, como que me dio esa sensación de que ese sonido que producen, si bien está, como tú dices, en la misma coordinación, el velo está elevado, pero cantan en la máscara y quizás, tengo esa duda, quizás la laringe no está tan abajo o no tiene tanto espacio. O sea, claro, está colocado en el sentido de que, porque al final todas las voces líricas cantan hacia la máscara, porque para proyectarse el sonido hay que hacer
hay que activar esta resonancia que permite que el sonido proyecte. O sea, son voces que igual se proyectan. Pero claro, generalmente cantan una posición de la laringe que es un poco más elevada. Por ejemplo, el cantor lírico, la laringe, la canta, está un poco más bajo la posición. Ujú. Y gente, estos cantantes no hacen eso porque también buscan un sonido un poco más aniñado, más brillante. Que quizás ellos no lo tengan tan consciente, pero sí, sus profesores se los deben haber trabajado así. Se les ha dicho, no, este sonido que son así, les dijeron, no, esto está mal. Porque quizás no era el sonido que ellos tuvieran una expectativa que buscaban, ¿cachai? Como que por ahí va. Claro. O sea, no Y estoy eso diciendo que la nuevamente lleva a técnica en lo sí sea que... mala. Ay, comprendo. Pero Lo que tiene me refiero es que nuevamente hay una influencia ideológica. eso, a lo que justo te preguntaba María Jesús, que tú le decías que también dependía de un buen profesor el tema de descubrir tu voz. Claro. Entonces, ahí, Perfecto. claro, siento que hay como un tema como ideológico de cómo los formaron, de que los encasillaron como en un híbrido que quizás no les permite como explorar todos los colores que pueden tener sus voces. Ahora, eso no quiere que sean excelentes músicos, pero siento que no son voces tan completas, para mi gusto. Esto es totalmente personal también. Ujú. Súper. Voy a leer los comentarios que tenemos en el chat. Tenemos dos comentarios. Bueno, María Jesús dice, solo agradecer, muy interesante el tema. Así que ya estaríamos cerrando por el día de hoy. Quiero agradecerte, Francesca, por estar con nosotros, saber este tema que es tan importante, relevante, interesante y que de repente puede ser difícil encontrar cantantes que quieran abordarlo o puedan abordarlo de la manera en que tú lo hiciste. Así que también te quiero agradecer. Gracias. Y también dejar a todos, todas y todos invitados para nuestra sesión del día jueves a las 6:30, donde vamos a tener como invitada a Beatriz Barra, que es antropóloga feminista y trabaja el tema del rescate patrimonial, del patrimonio inmaterial, del 8M, en la toma feminista, primera toma feminista en la UDEC del año 2018. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Fran, y nos vemos. Chao. Chau. Oh, voces en Ciudad Esmeralda. Bueno, ahí estaba nuestra entrevista con Francesca. Espero que les haya gustado, la hayan disfrutado y hayan podido acercarse a estos temas de neurodiversidad y disidencia de género. También quiero agradecerles por los comentarios y la sintonía y dejarles invitados, invitadas e invitades para nuestra próxima retransmisión, que será el 15 de enero, donde vamos a tener una invitada internacional, Renia Rosa, que es performera, directora de Medio Loca Internacional, activista en salud mental y es de Puerto Rico. Así que nos vemos en la próxima retransmisión.